Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy continuaremos con el análisis de los atributos de Dios. Hasta acá hemos visto los atributos de la naturaleza de Dios, que Él es eterno, único, infinito, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente y soberano. Esos atributos hablamos de su naturaleza. Hay unos atributos adicionales que hemos visto que son referentes a su personalidad, a su carácter, como es su amor, su fidelidad, su justicia, que Él es santo, que Él habla verdad y Él es sabio, que tiene sabiduría. Estos atributos de personalidad son compartidos con el ser humano. Usted puede ver que esas manifestaciones de estos atributos, en Gálatas 5:22 se habla de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, o sea, de lo que nosotros debemos hacer. Ayer les decía que íbamos a hablar de la influencia o de la forma en que nos afectan estos atributos. Si Dios es eterno, todo lo que Dios determine para nosotros es estable. Si es único, o sea, quiere decir que de Él encontraremos siempre lo mejor. No hay nada mejor que lo que Él nos ofrece. Si Él es infinito, Él cubre todas las cosas y si hablamos de nuestras circunstancias, las cubre todas. Él es inmutable, quiere decir que lo que Él determine, establezca o defina para nosotros, eso es cierto y no cambia. Es omnipresente, quiere decir que Él está vigilante en todo tiempo, en todo lugar, en todo sitio y en toda circunstancia que nosotros estemos, en la que nosotros estemos. Entonces Él no puede ser engañado. Eso va de la mano con su omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe. Entonces nosotros no podemos o no tenemos capacidad de poder ocultarnos de Dios. Él es omnipotente. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede, que tiene capacidad de hacer todo. Él es soberano. Quiere decir que Él tiene toda autoridad y que a nosotros nos corresponde obedecer. Con referencia a los atributos que tienen que ver con su personalidad, son atributos que el Señor comparte con nosotros para que nosotros a la vez los compartamos con nuestro prójimo. Por eso nosotros debemos dar amor. Nosotros en la fidelidad, hablamos de la fidelidad a Dios y de la fidelidad de ser cuando hablamos de las demás personas. Ser justos en la medida en que, como dice popularmente se dice, que como yo quiero que me haga, yo hago, como quiero que hagan conmigo, ¿cierto? La santidad. La santidad es una exigencia del proceso de salvación y del proceso de vida eterna. Nos, Se nos pide vivir en la verdad de Cristo Jesús y que seamos sabios para saber ejecutar todas las cosas. Sin embargo, hay otros atributos, uno especialmente que es el de su naturaleza, que no lo mencioné porque es obvio y que tiene que ver con su naturaleza de ser y es que Dios es espíritu. Dios es espíritu mientras nosotros somos naturaleza carnal. Entonces, Dios es el espíritu, es el principal atributo desde su naturaleza. No lo menciono porque, o no lo he mencionado porque era obvio. Pero quiero mencionar otros que tienen que ver con nuestra relación directa con Cristo, con el Espíritu Santo y con el Padre, en referencia a unos atributos de relación entre el hombre y Dios. La palabra me dice, entonces por eso la semilla de hoy le hemos colocado en los atributos de Dios. Dios es misericordia, gracia, paciencia, bondad y es celoso. La palabra del Señor me dice en Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una de las características en la relación con nosotros es que Dios es infinitamente misericordioso con nosotros. La palabra también me dice en Romanos 11:6,
Y sí por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este trabalenguas que nosotros encontramos en Romanos 11:6 hace referencia a la explicación de por qué ahora en el nuevo pacto con Cristo Jesús, las obras no son las que determinan nuestra salvación, sino el amor de Dios que en gracia nos salva, porque Dios determina que nosotros seamos salvos por gracia. En Salmo 145:8 dice la palabra del Señor: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estamos hablando del atributo de la paciencia. Dios es lento para la ira. Entonces, la paciencia de Dios es infinita. Yo no me imagino la existencia de la humanidad si Dios no tuviera este atributo. Si Dios no fuera paciente, la humanidad seguramente no existiría porque le hemos fallado de todas las maneras imaginables y posibles al Señor. Pero Él tiene paciencia. En el Nuevo Testamento se habla que Dios demora su venida. Y dice el versículo que no es que Él la demore como algunos dicen, sino que Él está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Nosotros somos objeto especialmente de la paciencia del Señor. Es uno de esos atributos que nosotros vemos permanentemente en nuestra vida. Podemos ver, juntamente con la paciencia, siempre veremos el amor y la misericordia de Dios. Pero la paciencia es eso que hace que el Señor esté esperando a que nosotros tomemos decisiones para que obedezcamos y para que vivamos la vida según Él nos la determinó a través de la palabra. Es la paciencia la que ha permitido que nosotros sigamos existiendo. Es la paciencia la que ha permitido que esta humanidad, a pesar de fallarle tanto a Dios, todavía exista. La palabra también me dice en Salmo 145, 15-16, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bondad del Señor no es única y exclusiva para los seres humanos. Todo ser viviente recibe bondad de Dios. Recibe provisión, recibe alimento, recibe cuidado, recibe seguridad. No es algo exclusivo de la humanidad. Dios en su bondad cuida toda su creación. Su bondad es para todos. La palabra del Señor también me dice en Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este es uno de los atributos en relación con el ser humano que nosotros debemos tener presentes siempre. Aquí estamos hablando del pecado que más odia, por decirlo de alguna manera, el Señor, y es la idolatría. Que nosotros pongamos en el lugar que a Él le corresponde cualquier cosa, cualquier persona o cualquier circunstancia. Dios es celoso. Y si usted ha leído con detenimiento la Biblia, los peores castigos y las reacciones más fuertes de parte de Dios siempre fueron para castigar la idolatría. Entonces, Dios es celoso. Hay otro atributo que mencionamos anteriormente en la paciencia, que dice que el Señor es tardo para la ira, lo cual quiere decir que Dios también tiene ira y se enoja cuando nosotros le fallamos. Son una serie de elementos de la relación de Dios con el hombre que nos afectan directamente. Por eso, cuando usted tenga una duda,
en la lectura de la palabra o una discusión con otra persona sobre cualquier tema bíblico, piense en los atributos de Dios que le darán la solución y la respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.